En este video vamos a aprender a realizar un tipo de animación en donde aparecen textos y estos textos ayudan a complementar la información ya sea de videos o de imágenes que se requieran presentar para algún tipo de información. Entonces, para ejemplificar y entender qué es lo que vamos a hacer, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se aplica este efecto desde After Effects en un video informativo del canal BBC News Mundo. Y vamos a ver lo que ellos hicieron para esta noticia que fue publicada el día 19 de septiembre de 2022. Entonces la noticia es sobre el huracán Fiona, que está haciendo el recorrido en este momento o que pasó por Puerto Rico el día domingo. Entonces vamos a ampliar la imagen para ver más a detalle. Ampliar el video. Voy a dejarlo en pausa un momento y voy a quitar el audio, voy a silenciarlo para solo concentrarnos en el efecto que vamos a explicar ya cuando ingresemos en After Effects. Entonces, aquí aparece la intro de la BBC, aquí es esta parte. Si ven cómo las imágenes aparecen de abajo hacia arriba, y no como el efecto de máquina de escribir, sino que están ocultas y luego aparecen y los acompaña una línea en la parte lateral de la izquierda de color rojo. Entonces la tipografía es de color blanco. Entonces vemos cómo va acompañando el texto, desaparece, sigue el mismo movimiento o sea, aparece de abajo hacia arriba y luego desaparece lo mismo, de abajo hacia arriba, subiendo. Entonces, y hay una pequeña desaceleración cuando aparece, y lo mismo cuando empieza a desaparecer también empieza a tener una pequeña desaceleración, ¿sí? Entonces aquí va subiendo y aquí aparece. Vamos a ver y esperemos aquí, devolvamos un momentico aquí para darle a eso otra vez. Ahí. Entonces ven cómo ese texto empieza a desaparecer, lo mismo, siguiendo la misma dirección, y la línea que acompaña a ese texto desaparece. Entonces vamos a aprender a hacer este efecto para poderlo aplicar ya, o que ustedes lo puedan aplicar después en los trabajos que requieran, ya sean videos o presentaciones que estén acompañadas por imágenes. Bueno, ya con esta aplicación de cómo se aplica este contenido ya en una presentación de acompañamiento gráfico de un canal noticioso, vamos ya a ingresar a After Effects. Entonces, ustedes en After ya tienen abierto, abren After Effects, entonces le vamos a decir nuevo proyecto, entonces en nuevo proyecto le vamos a decir nueva composición. Y vamos a seguir trabajando la medida que hemos venido trabajando, 1080 por 1080, una medida muy estándar para redes. Igual recuerden que estas medidas ustedes las pueden ajustar dependiendo de la necesidad del tamaño que requieran publicar. Recordemos que la medida son 1080 por 1080, que es formato cuadrado, o el rectangular, que es 1350 por 1080, que ese también es muy utilizado. Y el promedio de frames por segundo va a ser de 30 píxel cuadrado. La resolución de visualización en el monitor va a ser a la mitad. Y el tiempo de duración, vamos a decir que empieza el código en el segundo 00, y una duración dejémoslo de 1 minuto por si algo. Voy a colocar el fondo de color blanco, y le decimos OK. Listo, entonces ya con nuestra composición no le di ningún nombre porque dejé el nombre estándar. Recordemos que para cambiar el nombre me paro sobre el área de composición de proyectos, en la que está el recuadro azul que está señalado en ese momento en el área superior, en la esquina superior izquierda, en esa ventana, hago con el botón Enter y aquí puedo cambiar el nombre de la composición. Nuevo nombre. El nombre que ustedes quieran. Pero igual yo lo voy a dejar con el nombre estándar, pero por ejercicio por predeterminado, que es el nombre que viene que da el sistema.
Listo, entonces en este momento voy a traer una imagen de internet cualquiera. Voy a buscar una imagen de internet. Voy acá a busquemos paisaje. Miremos una imagen, busquemos una imagen, cualquiera de estos. ¿Cuál será? Busquemos uno que no sé. Vamos a utilizar no, pero este está muy pequeño, está a 700 por 394. Busquemos paisajes, pero no, herramientas. Aquí en herramientas voy a colocar tamaño y voy a colocar grandes, paisajes grandes que tengan que sean de un tamaño un poco más grande. Miremos, a ver, este que está acá, este es de 2000 por 1333 píxeles. Bueno, puede funcionar. Igual ustedes busquen un paisaje que sea un poco más grande, del tamaño de 1080 por 1080, para que no se pixele la imagen. Voy a escoger este. Entonces le digo visitar vamos a ver. Este es un paisaje de la National. No, aquí me meto en problemas con estos paisajes por derechos de autor. No, más bien voy a ir a un servicio que tengo de uso de imágenes. FreePic. Bueno, miremos acá un momento. Listo, ya. Busquemos aquí en FreePic, paisaje. Buscar. Voy a escoger el primero. También voy a decirle descargar. Bueno, yo utilizo esto porque tengo el servicio. Entonces pues aquí ya no tengo problemas por derechos de autor, porque puedo utilizar esta imagen. Listo, entonces ustedes igual descarguen una imagen para que hagan todo el ejercicio completo. En mi caso, pues por derechos de autor y porque estoy emitiendo el video, para no tener problemas por eso. Entonces ese paisaje va a estar, bueno, vamos acá un momento a donde tengo mis clases, un minuto, segundo semestre, clases. Esto es electiva. Listo, voy a colocar una nueva carpeta que se llame 05 class. Esto es animación, texto, video, para video. Acompaña texto, video. Bueno, lo dejaré así y voy a mencionar descargas y voy aquí, copio esta imagen, regreso acá, nueva capa, nueva carpeta, le digo 01 images, ahí voy a guardar la imagen. Listo, aquí voy a hacer otra carpeta, nueva carpeta 02 After Effects, le voy a guardar el archivo. Listo, entonces regreso a mi After, le digo ahora sí voy a guardar este archivo. En archivo le digo guardar, me busco una carpeta donde tengo guardados los tutoriales que hago para esta clases, acá herramientas electiva, animación, aquí After Effects, y le digo aquí textos, animación. Listo, guardar. Entonces ya creada la carpeta, guardado el archivo, descargada la imagen, ahora sí vamos a empezar a hacer el archivo como tal, este ejemplo. Entonces le decimos archivo, voy a importar la imagen. Entonces lo primero que importo es volver a mi carpeta donde tengo los dos archivos para esta clase. Sería un minuto, segundo semestre, clases, electiva, animación, textos, imágenes. Bueno, aquí ya tengo la imagen. Voy a crear una nueva carpeta. Voy a decirle acá gráficos 01 gráficos y selecciono la imagen, la arrastro y la suelto dentro de la carpeta. Miren que la carpeta tomó un color gris y
y el mouse aparece con un botón, como con un botón de color verde, con el símbolo más, con el signo más. Entonces suelto y ahí me está diciendo que he reasignado la ubicación de esa imagen dentro de esa carpeta. Bueno, entonces voy a arrastrar la carpeta hasta acá. Voy a arrastrar la carpeta, no, voy a arrastrar la imagen. Selecciono la imagen, la arrastré, la solté sobre el área de trabajo, sobre el área de composición. Reduzco el tamaño para visualizar. Voy a alinear la imagen que quede recordemos que para alinear en Windows, en la ventana de Windows, seleccionan la ventana, la despliegan y seleccionan la ventana de alineación, la que estoy en ese momento indicando con el color azul. Al desplegar aparece aquí en la esquina inferior izquierda, en el panel de las herramientas, donde las herramientas están las propiedades ya más avanzadas. Entonces escojo alineación y me dice que dónde la voy a alinear, en la composición o en la selección. Como en este momento solo tengo la composición, entonces me aparece esta opción de solo composición. Entonces le digo en alineación horizontal y le digo alineación vertical, para que me alinee tanto en el centro vertical como en el centro horizontal. Ahora, seleccionando, voy aquí a la línea de tiempo, seleccionando la línea de tiempo, la imagen. A la imagen le voy a decir, voy a desplegar las propiedades de la línea de tiempo de esta capa, donde me aparece la opción de transformación. Despliego y me aparecen las 5 propiedades básicas, que es punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Voy a escoger escala. Al escoger escala no le voy a dar ningún punto clave, porque voy a dejar que la escala hay una proporción de reducción en toda la imagen, en toda la línea de tiempo, en ese minuto que se escogió como tiempo para esta composición. Entonces la cadena significa que va a mantener proporcionalmente al 100% tanto vertical como horizontal. Entonces selecciono, hago clic sobre el número 100 y con clic sostenido voy arrastrando hacia la izquierda, porque si voy hacia la derecha me aumenta. Entonces voy con el clic sostenido del mouse del botón derecho, arrastro hasta que pues digamos, ustedes decidan hasta qué tamaño quieren dejar su imagen. La voy a dejar casi que se mire completa. En este caso sería casi el 35%, 36 quedó. Bueno, ya con la imagen reducida al tamaño para que se visualice lo mejor, digamos, en su mejor forma, para, digamos, el tamaño y composición que en este momento estamos manejando, que es 1080 por 1080. Hago clic por fuera y ya queda establecido ese tamaño. Ahora voy aquí me está visualizando el tamaño al 25%. Le voy a decir que se ajuste a la pantalla, que es en el área de composición, en esa parte inferior de la composición, de las herramientas de la composición. Aparece, miren que desplegué, en ese momento es la zona azul, la zona de color azul, de ese borde de color azul que se está destacando en la pantalla. Hago clic en la esquina inferior izquierda de ese recuadro azul del área de composición y me despliega para saber. Estaba antes en el 25 y le dije que se ajustara al tamaño de la pantalla, ¿sí? Que esa es la primera opción. Listo, ya tengo la imagen. Ya con la visualización de esta manera, pues voy a bloquear esta capa de imagen y voy a colocar un texto. Bueno, para un texto pues voy a recurrir a internet, voy a buscar un texto de esos básicos de naturaleza. A ver, texto de naturaleza. Vamos a ver. Busquemos textos reflexivos, textos reflexivos sobre la naturaleza. Aquí tenemos acá uno. Voy a utilizar este. Conocer la naturaleza significa aprender a respetarla.
Copio ese texto, simplemente es de ejemplo para dar ese efecto que vimos al principio de este video. Entonces regresamos a After Effects y con la herramienta en el menú superior voy a la herramienta de texto, selecciono la herramienta de texto, ¿sí? Y le digo aquí, miren que la herramienta de texto se puso de color azul, significa que está seleccionada. Hago clic sobre la composición, pego el texto y voy a dividirlo. Voy a reducir un poco más ese texto. Está lo mismo, para reducir en los que no tengan abierta esta opción es acá en carácter, ¿sí? Si es en carácter, aparece en el costado izquierdo el panel que tengo seleccionado en este momento con el recuadro de color azul que está a la izquierda de la pantalla, y aparece el nombre de la fuente, la característica de la fuente, el tamaño, el interlineaje. En este momento estoy utilizando una Helvetica Neue Vol condensada y voy a reducirla a 75 píxeles. Voy a dejarla a 75 píxeles. Conocer la naturaleza significa aprender a respetarla. Vamos a dejarla por acá. Dejémoslo aquí, igual es de ejemplo. Listo, entonces voy a duplicar este texto para luego dividir cada uno de los párrafos. Para copiar ese texto me paro sobre la línea de tiempo, selecciono la capa de texto, le digo Control C o Comando C, Control C creo que es, o Windows C, creo que es para sistemas operativos Windows, y Command C es para sistemas operativos Mac, o clic derecho también aquí, no sé, creo que es por acá, copiar, a ver si es acá, edición, aquí. En el archivo, en el menú superior, edición, copiar. Y el atajo de teclado es Command C o Windows C. Entonces lo copio, y lo mismo para pegar Command V, o lo mismo en edición, le hice pegar, ¿sí? O Windows V. Listo, entonces ya tengo copiado ese texto. Voy a eliminar del primer párrafo la segunda línea, que significa aprender a respetarla, y voy a dejar solamente conocer la naturaleza, y en el segundo párrafo voy a seleccionar conocer la naturaleza, lo elimino con el botón suprimir, y con la flecha de las teclas de flechita de arriba, abajo, izquierda, derecha, oprimo la tecla de hacia abajo y voy desplazando el texto, esa segunda línea. Ya con estos dos textos voy a empezar a crear el efecto para que se oculten y generen ese recorrido de aparecer y desaparecer. Listo, entonces vamos con la primera línea, que es conocer la naturaleza. Entonces voy a acercarme a la composición y voy a seleccionarla en la barra de herramientas del menú superior. Voy a escoger la herramienta de rectángulo. Entonces aquí me aparece que está con un relleno de color verde y el contorno es transparente. Entonces voy al menú superior y en capas le digo nueva capa, le digo nuevo capa de forma o shape layer, y hago clic ahí. Se crea una nueva capa en la línea de tiempo, y sobre esa capa que se creó vamos a crear esa forma. En este caso sería un rectángulo. Entonces, teniendo seleccionada la herramienta de rectángulo de la barra de menú superior, selecciono y hago un rectángulo que me cubra ese texto, ¿sí? Hasta ahí no ha pasado nada. Simplemente estamos haciendo una capa con un rectángulo. Creada esta capa con este rectángulo, ahora vamos a continuar para crear este efecto. Entonces, en ese momento, el centro de esta capa o de esta forma está en el centro de la composición. Podemos verlo aquí. O sea, si me acerco al sol, si ven ese icono como esa diana o ese círculo con cuatro líneas
a los bordes, arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso significa que es el centro pues de este elemento que acabamos de crear. Para moverlo, voy a la parte, voy a la barra superior y selecciono la que está continua a la herramienta de rectángulo, que es la herramienta de Anchor Point. Entonces selecciono esta herramienta y al momento de seleccionar esta herramienta me ubico sobre el centro del objeto que está en el centro de la composición y lo selecciono y lo arrastro para que quede ya en ese momento, para que quede en el centro del objeto que se realizó, que sería el rectángulo. Con esto ya podemos tener certeza de que el centro del objeto está en la misma estructura que se trazó del mismo objeto. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a crear ese efecto. Entonces me acerco un poco para tener mejor control de lo que vamos a realizar, y ese acercamiento es en el área de composición. Entonces me paro, voy a ocultar las propiedades que desplegué de la imagen, entonces que también le coloqué un candado. Voy a colocarle un candado a la palabra, a la línea de texto, entre comillas, significa aprender a respetarla, para solo trabajar estas dos capas. Esta es la capa del rectángulo y la capa de la línea de texto. Entonces, me ubico, hago clic sobre la capa de línea de texto de conocer la naturaleza, que fue la que ocultamos con ese rectángulo verde. Y aquí, en algunos de ustedes, en esta parte de la línea de tiempo, en la parte inferior izquierda, van a encontrar de pronto que no se visualiza, o sea, tienen una visualización de esta manera, ¿sí? Muy básica, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que toca activar otras propiedades, que se visualicen otras propiedades que están ocultas, y para ello toca en la parte inferior izquierda de la línea de composición, que está resaltada por ese marco de color azul. Hago clic en la primera, que es expandir el panel de switch, que es la primera. Miren que se amplió, ahí aparecen otras propiedades, y le digo expandir el panel de control, y aparecen otras características. Aquí podemos ir mirando otras características, que aquí estas son para manejo de tiempos específicos, pero pues esta casi no se manejan son las dos primeras. Entonces, en el modo, ya en la parte de la propiedad del texto, en el tipo de modo, voy a ocultar también las propiedades de la forma que acabamos de hacer, del rectángulo que acabamos de hacer, y solamente me ubico pero antes de aquí, vamos a darle un nombre a esta capa. Entonces me paro sobre la capa que acabamos de hacer, doy enter, oprimo el botón enter, se activa para renombrar la capa, y le voy a decir acá rectángulo verde, para darle un nombre. Entonces ahora sí me ubico sobre la capa de texto, la línea de texto que ocultamos, que lleva por texto conocer la naturaleza, y en opción de modo no es en opción de modo, en la opción aparece excepción modo, modo, que es normal, el tipo de modo de la capa, transparencia. Acá viene con una sección que se llama Treat Matte, ahí es donde nos vamos a ubicar. Entonces aquí aparece ninguno o none. Seleccionamos y le decimos que va a ser un alfa mate de la capa que se llama rectángulo verde. Seleccionamos esa capa y la capa en sí desapareció, ¿sí? O sea, técnicamente se vuelve invisible. ¿Qué está haciendo esta capa? Actúa como una máscara. Entonces, como se activó esta propiedad, lo que vamos a hacer ahora es desplegar las propiedades de la capa de texto de conocer, que lleva el texto de, entre comillas, conocer la naturaleza. Entonces voy a la parte de transformación y le digo posición, ¿sí? En posición hago un clic en el icono del reloj, me genera un keyframe que es de color azul, que lo estamos viendo. O sea, hace un keyframe en el segundo 00, voy a ir al segundo 2, no, al segundo 1, bajar de un segundo, a ver qué.
voy a acercarme en la línea de tiempo. Recordemos que es en la parte inferior con los iconos de dos triangulitos, uno mayor y otro menor, dos triángulos, y me voy a ubicar en el segundo 1 y voy a darle clic. Acordemos que para dar una nueva punto clave, al costado izquierdo del icono del reloj de la posición hacemos clic sobre ese rombo y me genera un segundo keyframe. Entonces, como no he movido absolutamente nada, entonces vuelvo a la posición 00, selecciono el primer keyframe y ahora sí, con las flechas del teclado hacia abajo, lo muevo hacia abajo y miren que ya empieza a desaparecer, ¿sí? En el keyframe 00. Entonces, si hago el recorrido, aquí aparece la primera, esa transición o ese movimiento. Le voy a dar vuelvo y muevo al segundo 0, al segundo 2, hago clic, hago un nuevo keyframe en el icono del rombo que está a la izquierda del icono del reloj, para que me mantenga esa misma posición. Y bueno, no démosle más tiempo porque pues aún no he ingresado la segunda línea. Voy a ir al segundo 3, selecciono el último keyframe, lo muevo con el mouse sostenido hasta el segundo 3. Está en el segundo 0, segundo 3, listo. Entonces, si volvemos a visualizar con la composición, con la visualización de ajuste de pantalla, si le doy la tecla espaciador, miren que aquí ya aparece esa animación. Entonces, listo, conocer la naturaleza. Listo, vamos a que aparezca la segunda línea de texto, que significa aprender a respetarla. Listo, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a bloquear temporalmente el rectángulo verde que me sirvió, que lo utilicé de capa, y la primera línea de texto que se llama conocer la naturaleza. Lo bloqueo. Listo. Y vuelvo y desbloqueo la segunda capa de texto que se llama significa aprender a respetarla. La desbloqueo, le quito el icono del candado para saber que que voy a poder trabajar en ella. Lo mismo, vuelvo y repito el proceso anterior. Voy al layer, tengo que tener seleccionada la capa la segunda capa, porque ahí es donde indico que me haga esa nueva capa encima de la capa seleccionada. Entonces, layer o capa, nuevo, selecciono nueva capa de forma, shape layer, hago clic y aquí me generó una capa de forma. Aún no hemos establecido la forma, hay que establecerla. Entonces, seleccionando el rectángulo en la barra de superior, seleccionando la opción de rectángulo, me aparecen las propiedades de relleno verde y contorno sin ningún color. Voy a cambiarle el color para diferenciarla. Voy a colocarla roja. Ok. Listo, entonces lo mismo, me acerco a la composición con barra espaciadora, la oprimo para que se convierta en mano y pueda desplazar la composición. Y ahora, como al crear la capa de forma la activa, sé que voy a trabajar directamente sobre la capa de forma. Entonces hago clic sobre la capa, hago clic generando esta forma de rectángulo. Creo que me quedó muy grande arriba, entonces selecciono la herramienta de selección y hago clic acá para reducirla un poco, ¿sí? Para reducirla, él me la reduce proporcionalmente arriba y abajo, seleccionando en el centro, ¿no? de la línea vertical, del eje vertical. Listo. Si me paro sobre la capa, no sobre el nodo, es el que estoy utilizando para poderla reducir o ampliarla en la línea vertical, sino me paro sobre la forma, entonces la forma se mueve completamente. Entonces miremos, lo mismo pasa. Entonces miren que la forma, su centro está en el centro de la composición. Movamos movamos el eje, el punto de anclaje, el punto de referencia de su centro al centro, no de la composición, sino al centro de la forma. Entonces recordemos que es en la barra superior,
selecciono el anchor point o el punto de anclaje que está antes de la barra de la herramienta de rectángulo. Lo selecciono, hago clic sobre ese icono que es un circulito con 4 líneas y con clic sostenido lo ubico en el centro de mi rectángulo rojo. Ahora a ese rectángulo, a esta forma, le voy a colocar ese nombre. Bueno, voy a ocultar las propiedades de la primera capa de texto que estaba desplegada. Entonces, retomando, voy a cambiarle el nombre a ese. Como estoy trabajando sobre la capa de forma, le doy Enter, oprimo el botón Enter y aquí voy a colocar rectángulo rojo, guión al piso rojo, Enter. Listo, entonces voy a ocultar las propiedades de esa capa. Entonces me ubico y me paro y hago clic sobre la capa de texto, que entre comillas significa aprender a respetarla. Sobre esa línea de texto hago clic para tenerla seleccionada y repito el proceso. Recordemos que es en la opción de Treat Matte. Entonces en esa opción de Treat Matte le voy a decir que no aparece ninguna opción, despliego la opción y le voy a decir que sea el alfa mate de rectángulo rojo. Entonces al dar clic ahí, automáticamente el sistema me oculta la capa, ¿sí? La desaparece y la convierte en una máscara, como si fuera una máscara, a pesar de que no la sea. Y despliego las propiedades de la segunda línea de texto y vuelvo y despliego la propiedad de transformación y le voy a decir posición. Hago clic sobre el reloj en la característica posición, en la propiedad de posición, la ubiqué después del segundo. La primera empezó en el segundo 00, esta va a empezar a moverse a partir del primer segundo al segundo 2. Entonces del segundo 1 me paro en el segundo 2, hago clic al costado izquierdo del icono del reloj para generar un nuevo keyframe o punto clave. Listo, regreso, hago clic en la línea de tiempo donde está el primer punto clave que hice de la segunda línea de texto y con las flechas de arriba hacia abajo me bajo. Voy bajando hasta que oculten, ¿no? Con la tecla Shift pueden desplazarse más rápido, porque si solos sin la tecla, el desplazamiento, miren que es como si fuera paso a paso. En cambio aquí ya es mucho más rápido, da unos pasos más significativos. Listo, entonces verifico y aquí aparece la segunda línea de texto. Listo, entonces miremos. Voy a volver a visualizar la composición en el encuadre de la composición y me ubico la línea de tiempo en el segundo 00, oprimo la tecla espaciadora o la barra espaciadora y ahí aparece ya la animación como tal. Entonces voy a darle un segundo más, al segundo 3. Vuelvo y oprimo la posición, hago un keyframe en la posición de la línea de texto en el segundo 3. Bueno, ahora continuamos vamos a continuar con el proceso de que los textos ya desaparecen, o sea, siguen esa forma natural o ese recorrido natural de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo hago para ver todas las propiedades que estén en todas las capas que estamos visualizando? Para ello, lo que hacemos es que oprimimos la tecla U. Al oprimir la tecla U, él me despliega las opciones que yo tenga seleccionadas de la capa de la línea de tiempo. En este caso, como tengo seleccionada la segunda línea de tiempo, me despliega de manera resumida o al detalle las propiedades que vayamos modificando. Voy a desbloquear la primera capa de texto, la selecciono, le doy control U. Oprimo la tecla U y él me despliega las características que hemos trabajado. Ahora voy a realizar que vaya hasta el segundo 4, corro un poco más en la primera línea de texto y ahí hago mi keyframe. Voy a ampliarlo para que quede bien. Voy a ampliar la línea de texto de la línea de tiempo y para que quede en el segundo 4 y me ubico en la línea de tiempo en el segundo 5 y hago un nuevo keyframe.
Y lo mismo, como estoy trabajando en la posición, como estoy trabajando en el keyframe de la posición, con las flechas de hacia arriba, sigo el movimiento para que desaparezca. Ahora, en el segundo 5, hago un nuevo keyframe en la característica de la transformación para la segunda línea de tiempo, que es, entre comillas, significa aprender a respetarla, y hago un nuevo keyframe ahí, en ese segundo. Y un segundo después, en el segundo 6, voy a generar un nuevo keyframe para generar ya el movimiento de salida de la segunda línea de tiempo. Entonces, estoy trabajando, recordemos, sobre la línea de tiempo, sobre la capa de la segunda línea de texto. Y lo mismo, en el frame de salida, en el keyframe de salida, con las flechas del teclado de arriba, abajo, izquierda, derecha, selecciono la de arriba y oprimo hasta que desaparezca de la estructura de visualización que me está generando la capa de color rojo. Listo, entonces reduzcamos la línea de tiempo, el tamaño de la línea de tiempo, y ubiquémonos en el segundo 00, demos clic por fuera y miremos cómo aparece la transición. Entonces ahí se va la segunda y ahí se va. Listo. Entonces, igual esas transiciones son muy lentas para efectos de aprender a hacer el efecto, pero ya cuando hagamos esto en los videos o sobre una imagen, hay que medir los tiempos y ver qué tan de manera armónica esos tiempos se prestan para poderlos hacer un poco más rápidas esas transiciones. Regresemos a nuestra segunda línea de texto que dice significa aprender a respetarla. Miren que aquí el keyframe que hemos realizado en el segundo 3 no se requiere, entonces por lo que movimos el keyframe de arriba. Entonces aquí podemos seleccionarlo y borrarlo con el botón suprimir. Miren que no pasa nada porque pues era un keyframe que se alineaba era con la primera línea, y como esa se movió, como ese keyframe se movió, entonces ya no se requería. Listo. Ahora vamos a empezar a entender que uno puede modificar la velocidad de aceleración en que se aparecen en la visualización del contenido. Para ello, miren que me paro sobre la barra de tiempo y selecciono todos los keyframes. Puede ser de esta manera o uno por uno. Vamos a hacer el ejemplo en los dos primeros. En la línea de tiempo de la primera línea de texto. Voy a escoger los dos primeros keyframes. Me paro sobre ellos, con el clic derecho del mouse hago clic, se despliega una ventana emergente y a esta ventana emergente le voy a decir abajo keyframe de asistencia o keyframe o asistente de puntos claves, y van a escoger la opción de Easy Ease. Para computadores de Windows es la tecla F9. Entonces, como un equipo Mac no me funciona, entonces tengo que seleccionarla manualmente. Entonces Easy Ease, ¿sí? O transición fácil, creo que traduce en español. Entonces hago clic ahí y miren que los rombos cambiaron. Ya no son de color blanco. Voy a acercarme un poco más a la línea de tiempo. Parecen como si fueran iconos de reloj de arena y de color azul. La transición cambia, o sea, la velocidad de transición cambia. Entonces, ¿cómo hacemos para manipular la velocidad de transición? Aquí en el editor gráfico es este icono que estoy seleccionando en este momento con el mouse, que está antecitos de que empiece la línea de tiempo. Hago clic ahí y se aparece esta barra que me está indicando la velocidad en que aparecen los objetos. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí aparecen muy rápido y cuando llega al centro desacelera al centro del tiempo indicado, y cuando después de que desacelere en el centro vuelve y acelera y termina de una manera rápida, ¿sí? Digamos, esta es la velocidad de transición que viene por predeterminado en ese editor gráfico. Lo que hacemos acá es que podemos editarla. Entonces podemos mover estos seleccionando los nodos que están abajo, podemos editarla, digamos, y vamos a hacer esta visualización. Vamos a mirar cómo se visualiza con este cambio. Entonces démosle enter. ¿Sí ven cómo cambia la visualización? Entonces la primera viene muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta. Miren que ya casi que le alcanza y aparece muy rápido al final, ¿sí? Esa es la primera. Démosle control Z y hagámosle al revés. Planteémoslo al revés. Escogemos el primer nodo, seleccionamos ese primer nodo, con clic sostenido sostenemos y reducimos ese nodo. Y lo mismo, en la parte derecha reducimos el nodo, lo ampliamos hacia la izquierda para ver qué pasa. Entonces volvemos y nos paramos en el punto 00. Entonces miren que aquí ya viene de forma muy acelerada y reduce la velocidad al final. Entonces acelerado y reduce la velocidad. Entonces, ¿qué pasa con este
editor gráfico, que uno aquí puede editar la velocidad en que aparecen o se realizan esas transiciones, esos cambios. Y esto es muy, muy bueno porque pues ya eso hace más interesante la forma en que uno pueda realizar las animaciones de transición de un punto clave a otro punto clave. Listo, entonces para desactivar esta herramienta volvemos y damos clic en el icono de editor gráfico. Entonces en ese segundo, miren cómo aparece, ¿sí? Aparece de una manera más estilizada. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros. Entonces aquí me ubico sobre la segunda línea de texto, sobre los puntos claves. Como arrastré el mouse y lo seleccioné las dos, hago clic derecho, aparece la ventana emergente, le digo asistente de keyframes, le digo transición fácil o easy ease. Entonces lo mismo, selecciono estos dos, están seleccionados. Para activar el Graphator toca tener seleccionados mínimo 2 keyframes, se pueden con 3, 4, los que uno quiera, pero por lo general siempre se manejan de un keyframe a otro, ¿sí? De un punto a otro punto, para, digamos, facilidad en cuanto a la edición del editor gráfico. Entonces volvemos acá, miren que está en su formato predeterminado. Entonces aquí lo mismo, voy a reducirlo para que llegue muy rápido y desacelere al finalizar la animación. Entonces volvemos acá al punto 00, doy enter, listo, ya ahí ya está bien. Y ok, la transición de salida voy a hacerlo al revés, que empiece lenta y salga muy rápido. Entonces lo mismo, selecciono los dos últimos keyframes de la primera línea de texto, clic derecho, asistente de keyframe, easy ease, y manteniendo la selección voy al editor gráfico y miren que aquí ya me aparecen los dos, el primero y la segunda parte. Entonces me acerco, para acercarse es lo mismo. Aquí me puedo acercar con la barrita de los triángulos de abajo. Entonces lo mismo, que voy a cambiarlo hacia la derecha, que los nodos vayan hacia la derecha para ver qué tal es la transición y verifico. Regreso al 00 y verifico aquí entra muy despacio y miremos el segundo y se va lento, listo, empieza lento y se va muy rápido, ¿sí? Y lo mismo con la última frase, la segunda frase. Selecciono los dos nodos, clic derecho del mouse, asistente de keyframes, easy ease, y entro al Graphator. Y en el Graphator pues lo mismo, selecciono los dos, me acerco con mi barra, listo. Pilas porque aquí lo moví el mouse hacia arriba, entonces miren que si me lo muevo hacia arriba genera también un cambio, tiene que estar sobre el eje del punto 00. Entonces aquí lo mismo, regreso y aquí amplío un poquito más, que se vaya hasta el fondo, listo. Desactivo el editor gráfico, reduzco la visualización de la barra de tiempo y vamos acá y listo, miramos la transición de salida, ¿sí? Que empieza lenta y luego finaliza de manera muy rápida. Y bueno, muchachos, con esto vamos a hacer ese tipo de transiciones que son muy comunes en animaciones, videos y contenidos digitales. Bueno, muchachos, entonces el trabajo que tienen que hacer es, ustedes buscan una imagen y colocan un texto, cualquier texto, y este texto lo que hacen ustedes es que ya lo editan de esta manera y lo guardan. Con esto ya terminamos esta nueva forma de animar contenidos de texto para una presentación ya gráfica o de video. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en el próximo video. Chao.